Ok, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que ven el video. Mi nombre es Cristian Montenegro, soy estudiante de cuarto año de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Peruana Cayetana Heredia y junto con mi compañero Ulises Chávez vamos a dar un repaso de antibióticos a manera de integración de los distintos tipos de antibióticos. Ok, en primer lugar, me gustaría definir los objetivos de la clase. Los objetivos son aprender la clasificación de los distintos tipos de antibióticos, comprender sus indicaciones, efectos adversos y consideraciones adicionales, como podría ser sobre todo su mecanismo de acción. Esas tres cosas son las más importantes: mecanismo de acción, indicación y efectos adversos, y algunos mecanismos de resistencia. Si aprendemos bien los mecanismos de acción, entonces la parte de mecanismo de resistencia va a ser relativamente sencilla, no vamos a tener que aplicar tanta memoria. Ok, algunas consideraciones adicionales que quería también agregar con respecto a esta clase es que tanto microbiología como farmacología son cursos que son como que dependen mucho de la memoria bruta. Entonces, si bien hay algunos procesos que podemos asociar y que podemos aprender y correlacionar como si fuera fisiología, patología, en la parte de fármaco y micro hay que usar algún otro tipo de estrategias que pueden ayudar un poco más a aprender y retener la información. Puede ser mnemotecnias, palacios de ideas, ayudas visuales, crearse historias en la cabeza. Ese tipo de cosas puede ayudar un poco a que sea un poco más fácil, un poco más divertido también aprender esos temas con tanta memoria, y eso es más o menos lo que he intentado de implementar un poquito en la presentación. Si ustedes también buscan, por ejemplo, no tener que estar viendo la presentación y estar tipeando, 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 pueden usar el banco de información de ambos, la base de datos de ambos, como para tener los apuntes de una vez, o inclusive también pueden usar el First Aid del USMLE, del Step 1, el libro, el First Aid, donde también la información está súper resumida, súper concisa, donde ya está escrito todo para que lo repasen y ustedes puedan ver la clase y tratar de entender los conceptos. Y una última consideración es que creo que en la parte de microbiología y farmacología, donde la memoria es tan importante, recursos como Sketchy, pueden buscar en internet Sketchy, cobran, creo que pueden ser bastante útiles. Personalmente me sirvieron bastante, me sirvió bastante. Y no solamente por la por la calidad y cantidad de información que da, que lo he usado bastante para la diapositiva, lo vamos a ver después en la bibliografía, sino que también por la forma en que te presenta la información. De hecho, me he tomado la libertad de inspirarme en algunas formas en que te presenta la información Sketchy para poder usarlo acá para que sea un poquito más fácil de retener la información. ¿Ok? Y habiendo dicho esto, vamos con el índice. La primera parte de la clase, que la voy a dictar yo, va a estar dividida en generalidades y betalactámicos. En betalactámicos, sobre todo, nos vamos a centrar en penicilinas, las naturales, las resistentes a penicilinasas, las aminopenicilinas o también llamadas sensibles a penicilinasas, y las penicilinas antipseudomónicas. Después eso tenemos, ya saliendo de las penicilinas, a los carbapenems, a los monobactams y a las cefalosporinas. La generación de la 1 a la 5. ¿Okay? Entonces, vamos con generalidades. En generalidades, lo que quisiera recordar más que todo es la estructura de las bacterias. Pero sabemos que las gram positivas van a tener en general van a tener una coloración morada, mientras que las gram negativas una coloración roja. Esta coloración morada de las gram positivas se debe a la gran cantidad de pared celular que tienen, ¿no? Obviamente tienen citoplasma, van a estar citoplasma, van a tener membrana celular o también llamada membrana citoplásmica y pared celular. Mientras que las bacterias gram negativas van a tener citoplasma, membrana celular, pared celular de nuevo, muy chiquita, muy, muy delgada, y de nuevo membrana celular afuera, membrana celular exterior. ¿Ok? Entonces, gram negativas tienen tres componentes: pared, membrana externa, membrana interna, y gram positivas tienen solamente dos: pared y membrana interna. Ya. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en cada una? En la pared celular como tal, pues vamos a ver que está formada sobre todo, está formada por compuestos llamados peptidoglicanos. Ya, peptidoglicanos. En algunas bacterias, como las bacterias ácido resistentes, están formadas, disculpen, estos peptidoglicanos están formadas por ácidos micólicos y también están formadas en general por péptidos que van a estar cross-linked, van a estar como entrelazados por una proteína, una enzima llamada transpeptidasa o también llamada PDP.
la proteína, la proteína que se une a penicilina. ¿Ya? Después lo vamos a explicar un poquito más. Y también recordar que están formadas sobre todo también por ácido murámico. ¿Ya? Ácido murámico. Luego tenemos luego tenemos la función de la pared celular. Hay una estructura importante en la pared celular que se llama el ácido lipoteicoico. ¿Por qué es importante el ácido lipoteicoico? El ácido lipoteicoico es importante porque estimula la secreción de tres metabolitos, ¿no? De tres compuestos, TNF-alfa y L1 y L6. ¿Por qué son importantes? Porque estos, TNF-alfa y L1 y L6, son los medidores de una inflamación aguda. Los macrófagos los van a secretar, con el macrófago se va a reconocer la bacteria, ¿no? Va a reconocerla y va a secretar TNF-alfa y L1 y L6 y posteriormente va a secretar IL-8 y L12. Pero en primer lugar van a ser estos tres. ¿Y por qué va a ser? Porque va a reconocer al ácido lipoteicoico. Luego tenemos este, a la membrana externa, solamente presente en los gram negativos, ¿ya? ¿Qué va a contener? La membrana externa va a contener endotoxinas. ¿Ya? Eso es importante. Endotoxinas solamente van a estar presentes en gram negativos. ¿Qué son las endotoxinas? Pueden ser o LPS o LOS, lipopolisacáridos o lipooligosacáridos. ¿Ya? Es o el uno o el otro. Los lipooligosacáridos van a estar encontradas en ciertas bacterias, como por ejemplo, Neisseria meningitidis. Ya, en vez de tener LPS, tiene LOS. Pero en general, en las otras bacterias gram negativas vamos a encontrar LPS. ¿Qué es un LPS? LPS es en verdad un compuesto por dos moléculas, los lípidos A y los antígenos O. ¿Ya? Es como si fuese un bicolor, tiene dos partes, lípido A, antígeno O. Para que sea fácil, el antígeno O, ¿qué función tiene? Función antigénica. Es un antígeno que va a ser reconocido y puede ser, por ejemplo, usado para formar complejos NH6 fase 2. ¿Ya? Es reconocido por anticuerpos. No es un antígeno, va a ser reconocido por anticuerpos. Luego tenemos el lípido A. El lípido A tiene más que todo una función moduladora del sistema inmune. Al igual que el ácido lipoteicoico, va a promover la liberación de TNF-alfa y L1 y L6. Es como si fuese un ácido lipoteicoico de las gram negativas, por hacer una analogía. Y el anticuerpo del antígeno es antigénico. ¿Ya? Y luego tenemos la membrana citoplasmática. La membrana citoplasmática tiene funciones más metabólicas, enzimas metabólicas, y también, como entendámoslo como una función metabólica, va a tener la función de formar más pared celular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la membrana citoplasmática va a tener a la conocida PBP, a la proteína que se une a penicilinas, ya que se va a encargar de formar la pared celular. Ahora, hay una estructura más que me gustaría revisar, que es el espacio periplasmático. En el espacio periplasmático, solamente encontrado en las gram negativas, que está entre la membrana externa e interna, vamos a encontrar una estructura, una enzima, digamos, lo que se llaman las beta-lactamasas. Ya, son moléculas que van a ayudar a eliminar a los antibióticos y van a ayudar a que las bacterias sean inmunes a estas. Es un mecanismo de resistencia a antibióticos. ¿Y dónde van a estar? En el espacio periplasmático. Ya, entonces acuérdense de esas tres cositas. Beta-lactamasas, ¿dónde están? Espacio periplasmático. Endotoxinas, LPS, ¿dónde están? En membrana externa de gram negativos. Ácido lipoteicoico, ¿dónde están? En pared celular de gram positivos. O sobre todo en la pared celular, ¿y quiénes tienen más pared celular? Gram positivos. ¿Okay? Entonces, ya dicho esto, me gustaría definir también el bactericida y bacteriostático, porque hay antibióticos que son o lo uno o el otro. Entonces, en términos muy simples, porque también pueden ser más complejos, inclusive hay algunos antibióticos que dependen de la concentración para saber si es el uno o el otro, pero en términos simples, ¿qué es? Bactericida que mata bacterias, ¿no? Bactericida, sida que mata. Eh, Una forma simple de acordarse, hay una excepción, pero una forma simple de acordarse es que los que inhiben la síntesis de pared celular van a ser bactericidas. Los antibióticos que inhiben la síntesis de pared celular van a ser bactericidas. ¿Por qué? Porque cuando quieran duplicarse no van a poder formar más pared celular. Entonces cuando se esté partiendo van a quedarse sin material para formar esa pared, van a quedar hueco. Entonces si se pierde la integridad de la pared, se muere la bacteria.
¿ya? Y como por el hecho de que el mismo antibiótico va a matar a las bacterias, es independiente del sistema inmune, no depende de un sistema inmune robusto para poder eliminar la infección. Sin embargo, los bacteriostáticos son lo contrario. No es que matan las bacterias, sino que disminuyen su crecimiento. Entonces, si hay un gran número de bacterias, van a impedir que sigan creciendo más, pero ya el número sigue conservado, se conserva. Entonces, sigue habiendo la carga bacteriana que había previo al antibiótico. Van a depender del sistema inmune para librarse de la infección y una forma fácil de acordarse de quiénes son bacteriostáticos son los que inhiben la síntesis de proteínas, ¿no? Porque no pueden producir proteínas, pero la membrana intacta, la membrana plasmática sigue intacta y se quedan, por decirlo así, estáticos, ¿no? Y la principal excepción quizá a esta regla son los aminoglucósidos, que inhiben la síntesis de proteínas, pero son bactericidas, ¿ya? Entonces acuérdense, bactericidas matan, bacteriostáticos detienen crecimiento. Cuando hablamos de bactericidas, una forma rápida, ¿de qué nos acordamos? De los que inhiben la pared celular. Mientras que los bacteriostáticos, ¿de qué nos acordamos? De los que inhiben la síntesis, salvo aminoglucósidos. Ok, ahora vamos a hablar en general de los beta-lactámicos. ¿Qué es un fármaco beta-lactámico? Un fármaco beta-lactámico es un fármaco que contiene la estructura anillo beta-lactámico, que es lo que podemos ver acá arriba. Beta-lactámico hay un tipo penicilina, tipo cefalina, tipo clavulinato, tipo carbapenemo. ¿Ya? Eh, ¿Quiénes lo contienen? Penicilina, cefalosporinas, monobactams, carbapenemas. ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Cuál es el tema con este anillo beta-lactámico? Que el anillo beta-lactámico se va a asimilar a las unidades estructurales de la pared celular. Ya, se va a asimilar a la D-alanina, que es el principal componente de la pared celular. D-alanina es parecido al anillo beta-lactámico. Entonces, ¿quién se une la D-alanina? La PBP, la proteína que son las penicilinas. ¿Por qué? Porque esta va a estar formando pared celular. Ya su función es la que la función es formar pared celular. Entonces ella se dice la PBP porque las penicilinas se van a unir a esta enzima para inhibirla. Entonces la PBP va a estar formando, y cuando encuentre un anillo beta-lactámico va a decir, oye, este anillo beta-lactámico es muy parecido a mi D-alanina, que he visto toda la vida. Entonces, como es muy parecido, me voy a unir a ella. Entonces la PBP se une al anillo beta-lactámico y este anillo beta-lactámico inhibe a la enzima, ¿ok? Inhibe la enzima. Entonces, si se inhibe la enzima, no hay transpeptidación. Entonces, si no hay transpeptidación, no hay formación de pared celular, ¿no? No hay replicación. Y si no hay replicación, es bactericida. ¿Ok? Ok, otras consideraciones de los beta-lactámicos. ¿Podemos decir en general que los beta-lactámicos penetran el sistema nervioso central? No, no podemos decir eso. Que en su mayoría no. Hay excepciones, sobre todo la más conocida quizá son las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, sobre todo la de tercera generación, pero sí podemos decir que en un caso de inflamación de meninges, se pierde la barrera hematoencefálica, no va a ser tan marcada, no va a ser tan útil, y puede llegar a haber cierta penetración del sistema nervioso central. Pero para efectos prácticos, los beta-lactámicos no penetran el sistema nervioso central. Van a tener una eliminación renal, y esto es importante por las complicaciones que vamos a ver después. ¿Ya? Y luego hay una serie de palabras que yo me acuerdo que la primera vez que vi antibióticos me confundieron bastante, que son las beta-lactamasas y los inhibidores de beta-lactamasas. Era todo un mundo en mi cabeza, me equivocaba en beta-lactámicos, beta-lactamasas, inhibidores de beta-lactamasas, me confundía. Entonces, hay que entenderlas bien para poder seguir con los tipos de antibióticos. Las beta-lactamasas son lactamasas, que van a lisar beta-lactámicos, van a destruir el anillo beta-lactámico para volver al beta-lactámico ineficiente. ¿Quiénes la tienen? Sobre todo las gram negativas. ¿Por qué? Porque van a estar en el periplasma. ¿Ok? Van a estar en el periplasma. ¿Y quiénes tienen solamente periplasma? Gram negativos, gram positivos, no tienen periplasma. Luego existen inhibidores de beta-lactamasas, que son drogas, son fármacos que se administran en conjunto con ciertos antibióticos para inhibir a las beta-lactamasas. Entonces, si tienes tu antibiótico que viene a destruir la bacteria y tienes tu beta-lactamasa. Entonces, tu inhibidor de beta-lactamasa va a decirle, oye, no molestes, deja el antibiótico tranquilo, y el antibiótico se queda solito haciendo su función tranquilo. ¿Ya? En general, cuando se habla de beta-lactámicos, ¿qué efectos adversos podemos encontrar?
podemos esperar en general, algo súper general, son reacciones de hipersensibilidad. Ya, reacciones de hipersensibilidad. Quizá lo más frecuente son reacciones de hipersensibilidad tipo 1, quizá podemos encontrar también tipo 2, pero en general hablamos de reacciones de hipersensibilidad. Ya. Eh, Acá, recordando más que el espacio periplasmático está en gram negativos y va a tener las beta-lactamasas, a diferencia de los gram positivos. Y este es un gráfico que hice para poder explicar un poquito más el tema. Ya, entonces acá tenemos, imagínense que esta es la pared celular y tenemos la PEP, la Penicillin Binding Protein. Quizás no es tan fidedigno con la realidad porque ya sabemos, como habíamos visto al inicio, que la PEP va a estar en la membrana citoplasmática, perdón, claro, en la membrana citoplasmática, no en la membrana externa ni en la pared celular. Pero bueno, imaginemos que esta es una bacteria gram negativa, que esta es la membrana externa y que por cuestiones del azar, bueno, tenemos la PEP afuera para efectos prácticos. Ya, entonces acá todo lo que está en rojo es propio de la bacteria, es malo. Y todo lo que está en celeste es bueno, entre comillas, ¿ya? Entonces a la PEP se le va a unir la beta-lactamasa, que es esta cosa de acá, que justo parece que quiere encajar perfecto en la PEP, ¿no? Entonces lo va a inhibir. Luego, ¿qué pasa? A esta beta-lactamasa la va a inhibir, pero a este beta-lactámico, este es un beta-lactámico, a este beta-lactámico la va a inhibir una beta-lactamasa, que es, miren acá, es propio de la bacteria. La beta-lactamasa no la damos, no se da como no se da en fármacos, es propio de la bacteria. También no es tan fidedigno porque está en el espacio periplasmático, pero para efectos didácticos, ¿no? Pero ¿qué cosas sí podemos dar para, para inhibir las beta-lactamasas? Inhibidores de beta-lactamasas, que son como tijeritas que van a venir a destruir las beta-lactamasas para dejar solamente a los beta-lactámicos con el PEP. ¿Ya? Y acá podemos analizar un poquito más y de hecho podemos descubrir dos mecanismos de resistencia. ¿Ok? Entonces, el primer mecanismo de resistencia es tener beta-lactamasas. ¿Ya? Es un primer mecanismo de resistencia a antibióticos. ¿Y cuál es el segundo? Imagínense que por A o B, una bacteria es resistente y este, ya se le está dando inhibidores de beta-lactamasas. O sea, se le da inhibidores de beta-lactamasas, las beta-lactamasas no funcionan, pero la bacteria sigue siendo resistente a tu fármaco y es un beta-lactámico. ¿Qué puede estar pasando? Lo que muy probablemente esté pasando en ese caso es que ahora el PBP ha mutado. Ya no es un PBP normal, va a ser un PBP con moléculas adicionales a los extremos, va a ser un PBP más gordo que va a hacer que el beta-lactámico no se pueda unir de manera eficiente. Entonces acuérdense que el PBP alterado es un mecanismo de resistencia alternativo, ¿ya? Que por ejemplo podemos encontrarlo en el MRSA, en el Staph aureus resistente a meticilina. Ya. Entonces ahora sí vamos a hablar propiamente de penicilinas. Ya, están las naturales, resistentes a beta-lactamasas, aminopenicilinasas y antiseudomónicas. Bajo las naturales. Mecanismo de acción, ya lo sabemos, es un anillo beta-lactámico, se une a la PDP. Hay dos tipos, la penicilina G y la V. La G se puede dar de manera intravenosa o intramuscular y la V solamente se da oral. ¿Cómo podemos acordarnos? Yo me acuerdo al menos que la V se ve como una boquita de Pac-Man, una boquita de Pac-Man que come, ¿no? La comida va a la cavidad oral. Entonces la boquita de Pac-Man, la V, va con oral. ¿Y por qué se dice, o por qué la V puede darse en oral? Porque tiene mayor biodisponibilidad si se da oral. ¿Por qué? Porque la V es resistente a los ácidos gástricos. Ya, la G no. Entonces si la G la comemos, la ingerimos, los ácidos gástricos la van a degradar. La V no. ¿Cuáles son los efectos adversos más comunes de penicilinas naturales en general? Reacciones de hipersensibilidad tipo 1, ¿ok? Tipo 1. eh, Se van a activar los mastocitos, va a haber inflamación, va a haber enrojecimiento, hinchazón, picazón, ¿no? Y puede llegar por ejemplo, a haber una constricción en la vía aérea superior, puede ser una complicación, pero en general, digámoslo como una reacción alérgica de tipo 1, mediada por IgE, ya por IgE, acuérdense. Y aparte tenemos que puede dar una anemia hemolítica, pero no cualquier hemolítica. No es que simplemente se destruyen los glóbulos rojos, ¿ya? Anemia, menos glóbulos rojos, hemolítica que se destruye, pero no es cualquiera. O sea, no es que simplemente se van a destruir, van a venir los macrófagos y van a comerlo. No. Es una anemia hemolítica con POMS positivo. ¿Qué quiere decir que haya POMS positivo? Que es una reacción de hipersensibilidad tipo 2. Van a venir anticuerpos a unirse a los glóbulos rojos
y estos van a provocar su destrucción, ¿ok? Entonces, dos puntos importantes. Va a ser anemia hemolítica por COMS positivo y va a haber reacción hipersensibilidad tipo 1, ambas por anticuerpos. Perdón, solamente el segundo por anticuerpos, el segundo es tipo 1, pero está relacionado con anticuerpos IgE. Y luego tenemos una otra complicación que se llama la nefritis intersticial, la nefritis intersticial aguda. En general, la nefritis intersticial está relacionada con fármacos, sobre todo con penicilinas, estamos hablando ahorita, ¿no? Penicilinas en general y con AINES, ¿ya? Porque, por ejemplo, también tenemos otra patología renal que es la necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda va a estar relacionada con, por ejemplo, medios de contraste, con aminoglucósidos, con otro tipo de intoxicaciones, como por ejemplo por plomo. Pero si hablamos de AINES y penicilinas, piensen sobre todo en nefritis intersticial. Si hablamos de medio de contraste, de aminoglucósidos, de plomo, piensen en necrosis tubular aguda. Quizá no tenga tanto sentido ahorita, pero si han visto patología renal reciente o lo planean ver, esto puede ser un detalle importante. Ok, ahora vamos con las indicaciones. Esta es por decirlo así, el gordo, ¿no? Lo chévere de los antibióticos. ¿En qué casos vamos a recetar penicilina naturales? Penicilina G, penicilina U. Ya, voy a dictar los casos, o sea, cuándo se da, y luego voy a decir como una especie de frase que pueda ayudar a recordar. El primero es efectivo contra los aerobios gram positivos, o sea, bacterias gram positivas que son aerobios, que van a funcionar con oxígeno. ¿A quiénes encontramos? Piensen en Strep. Ya, y bien piensen, penicillinas naturales, piensen en Strep. Streptococcus piógenes, Streptococcus galactiae, Streptococcus pneumoniae, todo eso puede ser tratado con penicilinas naturales. ¿Ya? Piógenes, ¿con qué está relacionado? Por ejemplo, con fiebre reumática, con glomerulonephritis post-estreptocócica, con fiebre, me parece que se llama fiebre escarlata. Todas esas patologías, puede ser relacionada con celulitis, con faringitis, eso está relacionado con Strep. Agalactiae está relacionado con Agalactiae, con, está relacionado sobre todo con recién nacidos. Ya por eso es que se le da profilaxis de penicilina a los recién nacidos, para evitar sepsis, puede ser sepsis, puede ser también neumonía en recién nacidos. Y Streptococcus pneumoniae simplemente es neumococo, neumonía. Puede tener otras complicaciones, pero sobre todo causa neumonía. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan esos tres, ¿qué son? ¿Qué tienen en común? Que son gram positivos, ¿ya? Gram positivos. Entonces pueden dar penicilina tranquilamente, ¿ya? Acuérdense de esos tres casos. Luego están los anaerobios gram positivos. Ya los anaerobios, los que van a funcionar exclusivamente sin oxígeno. ¿En quién podemos pensar? Podemos pensar en Actinomyces israelí y en Clostridium perfringens. Ya. Clostridium perfringens y Actinomyces israelí, ¿cómo podemos relacionarlos? Que ambos son patógenos que pueden ocurrir en un terreno bélico, ya en un terreno de guerra. Va a ver, ¿cómo así? El Clostridium perfringens se desarrolla sobre todo cuando hay una herida perforante. Ya una herida perforante que va a estar infectada y va, por ejemplo, provocar una necrosis gangrenosa, una necrosis gaseosa, una necrosis gaseosa. Ya, y en campos de batalla se ve eso. Bueno, Actinomyces israelí, imagínense un soldado israelí en un campo de batalla, si pueden acordarse de Actinomyces israelí. ¿Cuándo se da? Se da, por ejemplo, cuando está asociado con dispositivos intrauterinos y la asociación más común quizá es un trauma en la mandíbula. ¿Por qué? Porque Actinomyces israelí es una bacteria normal de la flora oral, de la flora bucal. Entonces, si hay un trauma, no se administró antibióticos, puede complicarse con una inflamación en la mandíbula por actinomyces israelí. Ya es un gran positivo, ambos son gran positivos. Cuando hablamos de gram negativos, ¿en quién hablamos? Hablamos piensen en cocos, ya piensen en bolitas, cocos, ya, gram negativos. ¿Quién? Neisseria. Hay dos Neisserias, ¿no? Gonorreae y meningitis. Pero cuando hablamos de penicilinas, ¿en quién hablamos sobre todo? De Neisseria meningitidis. Porque gonorreae, revisé y resulta que gonorreae se usaba, pero ya adquirió resistencia a las penicilinas. Entonces solamente hablamos de Neisseria meningitidis. ¿Ya? Y otra indicación es espiroqueta. Espiroqueta. ¿Qué es espiroqueta? Sobre todo Treponema pallidum, o sea, sífilis, ya, la bacteria de la sífilis, que es una ETS. ¿Ok? Entonces, ¿cómo? O sea, ya entendemos, pero es como muy disperso, ¿no? ¿Cómo podemos acordarnos de todo? Pues imagínense algo. Imagínense un bebé que está jugando con canicas
Y en ese proceso está dibujando cachacos. Con su lápiz agarra y dibuja cachacos, y arribita del papel dibuja esto de acá. Esto de acá. Es como una galaxia. ¿Ya? ¿Cómo podemos relacionarlo todo? Un bebé lo relacionamos por Streptococcus agalactiae, que da sobre todo en neonatos, y es importante en neonatos. Puede provocar, es una de las causas más comunes de sepsis neonatal. Jugando con canicas. ¿Por qué canicas? Porque las canicas hacen referencia a los cocos, ¿ya? Streptococos, gram positivos, anaerobios gram positivos, quien, bueno, pero acá, gram negativos cocos, ¿ya? Hace canicas, imagínense cocos, ¿ya? Cocos, gram positivos y gram negativos. Cachacos, ¿por qué cachacos? Porque el cachaco nos hace recordar a zona de guerra. En zona de guerra, ¿en qué pensamos en zona de guerra? Clostridium perfringens, que es una herida por perforación, por una herida que es común en zona de guerra, y también actinomyces israelí. Imagínense un soldado israelí, ¿ya? Y el universo. ¿En qué nos hace pensar el universo? En Treponema Pallidum, ¿ya? O sea, una espiroqueta tiene más o menos esta forma, una forma como de galaxia. Entonces el universo que les haga pensar, perdón, que les haga pensando en espiroqueta, en Treponema Pallidum. Ustedes pueden limitarse la mnemotecnia que quieran, pueden hacer Anki, pueden hacer lo que ustedes quieran. Esta es una forma de que creo que pueden ayudar a recordar. Si quieren usarlo por esta forma, por ejemplo, pongan pausa el video, tapen la pantalla y traten de dibujar solito la escena y decir qué tal cosa es tal. ¿Ya? Eh, Varios de los dispositivos van a tener ese tipo de mnemotecnia y ustedes son libres de escoger solamente los que consideren útiles, porque hay algunos fármacos que son mucho más fáciles de aprender que otros. Este me parece un poco disperso y creo que la mnemotecnia o que esta ayuda puede servir. Imagínense esto, un bebé jugando con canicas, va a dibujar cachacos y va a dibujar universo. ¿Y dibuja cachacos con qué? Con un lápiz. ¿En qué puede empezar con este lápiz? Lápiz en inglés es pencil, y pencil puede acordarse a pencil penicilinas. Ok, les pasamos. Ya vimos penicilinas naturales, ahora vamos a ver penicilinas resistentes a penicilinasas. Ya, es como, oye, qué chévere, ¿no? O sea, es una penicilina que tiene resistencia a penicilinasas. Eso es algo bueno, ¿no? Pero acá pueden acordarse de este fármaco por la frase una con otra. Ya, es cierto, es una penicilina que es resistente a penicilinasas. Oye, qué chévere. Pero aguanta, o sea, no todo es tan chévere, no todo es tan bonito. Tiene algunas cosas malas y es la que vamos a ver ahorita. Mecanismo de acción, beta-lactamasas. Ya sabemos cómo es, anillo beta-lactámico según APP. Ojo, consideración importante, es resistente a beta-lactamasas. Ya, su nombre mismo lo dice. ¿Cómo lo hace? Porque va a tener cadenas laterales protectoras. Este anillo beta-lactámico va a tener cadenas laterales protectoras. ¿Qué tipos hay? Nafcilina, nicloxacilina y oxacilina. ¿Ya? Nafcilina, dicloxacilina, oxacilina. ¿Cuál es la indicación? Esta es la principal pega. Bueno, esta y los efectos adversos en verdad. O sea, lo bueno es que son resistentes a penicilinasas. ¿Qué es lo malo? Que es espectro súper reducido. Sobre todo con qué se usa, con Staphylococcus aureus. Pero ojo, ni siquiera es que sea contra el más fuerte de todos, ¿no? El MERSA, que es el súper resistente. No, es un Staphylococcus aureus normal. Es un adquirido en la comunidad. No MERSA. Porque si es el MERSA, es inefectivo. Entonces acuérdense de eso. Es bueno que sea resistente, pero en contra tiene que ser súper, súper, súper específico. Staphylococcus aureus, no MERSA. ¿Ok? ¿Cuáles son los efectos adversos? De nuevo, nefritis intersticial. Ya lo habíamos visto al inicio, ¿se acuerdan? Nefritis intersticial en medicinas naturales, también se repite acá, nefritis intersticial. Y reacciones de hipersensibilidad. O sea, no se hagan bolas con efectos adversos. Es lo mismo que en penicilinas en general. ¿Ya? Y acuérdense de esta frase una con otra. Menos aspecto, pero lo bueno es que tiene resistencia. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿cómo se pueden acordar? Algunas consideraciones importantes. ¿Qué es el MRCA? Es el Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Meticilina es un fármaco que ya no se usa, pero que sirve para saber si el Staphylococcus aureus es resistente a otros fármacos. Entonces, Staphylococcus aureus resistente a meticilina. ¿Por qué es resistente a otros fármacos? No es porque tenga beta-lactamasas, porque beta-lactamasas se pueden corregir con otros fármacos, con clavulonato, etcétera. Es resistente porque su PVP está alterada, es una PVP mutante. Ok, es una PVP mutante, eso es un dato muy importante, es un PVP mutante. Ya, primer punto. Entonces, como este tiene un PVP mutante, esta penicilina, por ejemplo, la oxacilina no va a hacer efecto. El Staphylococcus aureus tiene que ser normal, silvestre, no MERSA.
¿ya? ¿Cómo se pueden acordar? En inglés hay una técnica NAF para staff. Se da nafcilina para Staphylococcus. NAF para staff, ¿ya? Acá puse MERSA, pero en verdad es este Staphylococcus aureus, ¿no? Borren este MR. Entonces, ¿cómo pueden acordarse de los tipos? Ya vimos NAF para staff, ya se acuerdan de nafcilina. ¿Cómo se acuerdan de oxacilina? Imagínense que el Staphylococcus aureus la bacteria cobra vida, se siente en su escritorio, empieza a entrar a internet, imagínense que se empieza a doxear a la gente, doxea, doxea, doxea. Pues es algo medio raro, pero imagínense que literal la bacteria se siente en su escritorio y empieza a doxear, pueden acordarse ahí el, de que el Staphylococcus aureus se trata con dox, OX, oxacilina, ¿ok? Entonces, penicilina resistentes a penicilinasas, NAF, nafcilina, oxacilina. Ya. Espectro reducido, pero resistente. Ok. Ahora vamos con las aminopenicilinas, que son también llamadas penicilinas sensibles a penicilinasa. Ok. Mecanismo de acción, ya lo sabemos. Beta-lactamasas, punto. Ojo, consideración importante, bueno, su nombre lo dice, son sensibles a beta-lactamasas. ¿Cuáles son los tipos? Hay dos tipos, amoxi y ampi. Amoxicilina y ampicilina. ¿Cuál es una consideración? Ambas pueden ser dadas en vía intravenosa, ya oxi y ampi. Pero ¿cuál se puede dar de manera oral? La única que tiene O. Oral tiene la O de amoxicilina. ¿Ok? Amoxicilina se puede dar de manera oral porque es resistente a los jugos gástricos. Mientras que ampicilina no se puede dar oral, pero lo puede dar en intramuscular. ¿Ya? Ok, entonces, la indicación es amplio espectro. De acá lo vamos a explicar un poquito más, pero en general acuérdense que es amplio espectro. ¿Cuáles son los efectos adversos? Acá es donde se pone más jugosa la cosa. Tiene los efectos adversos de una penicilina normal, ¿no? Puede ser un poco de rash, puede ser reacciones de hipersensibilidad, pero acá vienen tres consideraciones importantes. Primero, la menos grave es que te puede dar diarrea. Te puede dar diarrea. No es tan peligroso, pero acá vienen las dos complicadas. En primer lugar, te puede dar colitis pseudomembranosa. ¿Qué diablos es colitis pseudomembranosa? Colitis pseudomembranosa, acá, bueno, para explicarla tenemos que ver el colon normal. Es un colon normal, ¿ya? Como pueden ver, la mucosa está lisa, vascularizada, pero lisa. Es como se debería ver. Y es lo que vemos a la derecha. Es una imagen que saqué de ambos y es una imagen que muestra colitis pseudomembranosa. En primer lugar, vemos acá abajito el colon inflamado, edematoso, lleno de fluidos, ¿ya? Probablemente tiene un infiltrado neutrofílico, no lo sabemos, pero se ve inflamado, ¿ya? Y acá vemos esta sustancia medio verdosa. ¿Qué es esto? Esto se conoce como una pseudomembrana, ¿ya? Es un infiltrado de fibrina en el colon, ¿ya? Fibrina, acuérdense, para hacer una relación con hemato, por si ya han llevado el curso de hemato, fibrina es parte de la hemostasia secundaria, va a ser formada a partir de fibrinógeno. El fibrinógeno es una fibrina y va a estar las plaquetas ahí en coágulo y va a venir la mesh, la malla de fibrina para tapar el coágulo. ¿Ya? Esa es la fibrina de la que estamos hablando. Entonces el colon edematoso con estas pseudomembranas formadas por infiltración de fibrina es lo que se conoce a colitis pseudomembranosa. ¿Ya? ¿Qué causa colitis pseudomembranosa? Principalmente es causada por la bacteria Clostridium difficile. ¿Ya? Primer punto. Si dicen principal causa de colitis pseudomembranosa, no es aminopenicilina, es Clostridium difficile. Segundo punto. Colitis pseudomembranosa puede ser causada por cualquier antibiótico. Ya, por cualquiera en verdad. Acá viene el tercer punto. Pero sobre todo, ¿por cuáles pueden ser causados? Pueden ser causados en primer lugar por, este, por uno de los antibióticos que puede causar es aminopenicilina, ya son las aminopenicilinas. Y el segundo lugar es la clindamicina, se me olvidó el nombre. Clindamicina. Clindamicina es el principal antibiótico, el más relacionado con colitis membranosa, pero también tiene que estar en su diferencial aminopenicilinas. Ya. Punto uno, defectos adversos. Punto dos, rash. Pero ojo, no es cualquier rash, no es cualquier rash.
Este rash va a estar presente en un caso específico. Cuando viene un paciente que, por ejemplo, tiene esplenomegalia, tiene malestar general, eh, bueno, malestar general, fiebre, esplenomegalia, y va a tener nódulos linfáticos inflamados, nódulos linfáticos dolorosos, inflamados, móviles, no duros, blandos, pero inflamados, dolorosos. ¿En qué podemos pensar? Un doctor puede pensar, por ejemplo, en tonsilitis, pero también podría pensar en mononucleosis infecciosa, que es una enfermedad causada por el virus Epstein-Barr, ¿ya? Esa enfermedad también se llama la enfermedad del beso. Entonces, eso explica un poco, por ejemplo, las causas. Pero, entonces, un doctor pensando que este cuadro clínico es de procedencia bacteriana, puede llegar a recetar una aminopenicilina. Pero en caso este cuadro clínico no sea causado por una bacteria, sino por Epstein-Barr, o sea, que sea mononucleosis infecciosa, y se le administra un antibiótico, podemos entender que no va a hacer efecto, porque los antibióticos son efectivos para las bacterias, no para los virus. Y Epstein-Barr es un virus. Entonces, ¿qué pasaría si un paciente tiene Epstein-Barr, pero el doctor lo mal diagnostica y le da un antibiótico, aminopenicilina? ¿Qué va a pasar? Va a pasar un rash. Va a ocurrir un rash, y ese rash que puede verse acá arriba a la derecha. Es un rash causado por aminopenicilinas en conjunto con mononucleosis infecciosa. ¿Ya? Entonces ya tenemos los efectos adversos y ahorita vamos a explicar ya las indicaciones. Entonces acuérdense, aminopenicilinas, amoxi, ampi. ¿Cuáles son los principales efectos adversos? Lo de cualquier penicilina, colitis edematinosa, rash en conjunto con mononucleosis infecciosa. Ya, entonces ahora vamos a la parte jugosa de nuevo. ¿Cuáles son las indicaciones? Tenemos amoxi, tenemos ampi. Antes de hacer esto, imaginen en su mente, cuando hablamos de amoxicilina, imagínense una caja de ammo, ¿ya? Ammo es munición en inglés, ¿ya? Entonces imagínense una caja de munición. Todo lo que ustedes escuchen de amoxicilina, imagínense con munición. Y ahora tenemos ampi. ¿Qué se puede pensar de ampi? Imagínense un amplificador de sonido. Ya, un toca la guitarra, tú tienes un amplificador gigante, un cajón enorme donde va a tener, donde va a poder amplificar su sonido, ¿no? Entonces ya, hablemos de amoxi. ¿Cuándo se da amoxi? Amoxicilina se da primero en faringitis estreptocócica, ¿ya? En faringitis estreptocócica, ¿de qué estamos hablando? Estreptococcus piógenes. Segundo, se da en enfermedad de Lyme, ¿ya? En borrelia. Enfermedad de Lyme sin borrelia, que es causada, si no me equivoco, por garrapatas, ¿ya? Tercero, ¿en qué se da? Se da cuando puedes infectarte del neumococo, también llamado Streptococcus pneumoniae. Ojo, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus piógenes van juntos de nuevo, pneumoniae piógenes. Y también te puede dar cuando te da Haemophilus influenza. Ya, esto ya va siendo un poco probable, Haemophilus influenza, porque ya hay vacunas para eso, sobre todo se da en niños, pero sabemos que en caso se presente un paciente así, podemos tratarlo con esto. Y finalmente te da en Helicobacter pylori. O sea, Helicobacter pylori es una infección también que se puede tratar con amoxicilina. Algunas consideraciones. Neumococo y Haemophilus influenza. Ambos pueden causar neumonía. ¿Ok? Ambos pueden causar neumonía. Ambos pueden causar otitis media. ¿Ya? ¿Cómo podemos diferenciarlo? Que el Haemophilus influenza también puede causar epiglotitis, inflamación de la glotis, epiglotitis. ¿Ya? Es una epiglotitis roja, bien roja. Cambio neumococo, este, una parte de los análisis de laboratorio también se le asocia el MOPS. Es una mnemotecnia para saber otras complicaciones del neumococo. MOPS. Meningitis, otitis media, eh, me parece que era sinusitis y otra más, que ahorita no me acuerdo. Pero al neumococo puede relacionarse con otras patologías, y al Haemophilus influenza también se lo asocia con epiglotitis. Y el Helicobacter pylori es una bacteria que en el tracto gastrointestinal se asocia bastante con adenocarcinomas, con adenocarcinoma gástrico. Y recordemos que el Helicobacter pylori tiene una triple terapia. Ya, si se diagnostica el Helicobacter pylori, tiene una triple terapia. Primero, macrólidos, sobre todo bueno, no recuerdo el macrólido específico, pero se le asocia macrólidos. Se le asocia en segundo lugar amoxicilina y en tercer lugar se le va a asociar inhibidor de bomba de protones. ¿Ya? Entonces, si hay el causa pylori,
no solamente se le va a dar amoxicilina, se le tiene que dar una triple terapia, y en ocasiones, cuando se complica, una cuádruple terapia. Ya, pero sepan que amoxicilina se tiene que dar cuando hay Helicobacter pylori. ¿Ya? Claritromicina es el antibiótico que se le tiene que dar es el macróleo que se le tiene que dar al Helicobacter pylori. Claritromicina, amoxicilina, inhibidor de bomba de protones. Dos antibióticos y un fármaco que va a inhibir la secreción de ácido. ¿Ya? Ahora vamos con ampicilina. ¿Cuándo se da ampicilina? En primer lugar, ampicilina se le da con anaerobios, ya con bacterias anaerobias. Segundo, de gran positivos, ¿a quién podemos encontrar? A Enterococcus. Enterococcus es una bacteria que frecuentemente que puede llegar a asociarse con resistencia a antibióticos. Inclusive puede llegar a ser resistente a vancomicina, que es una bacteria que es un antibiótico más potente, ya Enterococcus. Luego tenemos el gran positivo, a gran positivo, otro gran positivo que es Listeria monocytogenes, es un bacilo gran positivo, y otro gran positivo es Enterococcus, ¿ya? Enterococcus puede ser Enterococcus, los más conocidos son Faecium y Fecalis, ¿ya? ¿Con qué se relaciona Enterococcus? Se relaciona sobre todo con con, con infección del árbol biliar por los conductos donde pasa la bilis, se relaciona con endocarditis, con infección del tracto urinario. Mientras que Listeria monocitogenes se le asocia con mujeres embarazadas, porque puede complicarse con el bebé, ¿ya? Luego tenemos en la ampicilina también profilaxis dental. ¿Por qué? Por Streptococcus viridans, ¿ya? Pero recordando un poquito de micro, en Streptococcus viridans es importante porque sí puede estar asociado con caries, pero también está asociado con endocarditis en válvulas ya dañadas previamente. Entonces, por eso, cuando se hace un procedimiento dental, se hace profilaxis con ampicilina, por ejemplo, para evitar que ocurra una endocarditis de procedencia de Streptococcus viridans, ¿ya? Y luego tenemos que la ampicilina también cubre gram negativos, cubre gram positivos y gram negativos. ¿A quiénes de gram negativos cubre? Cubre sobre todo a infecciones del tracto genitourinario y gastrointestinal. Ya, entonces con eso ya tenemos todo. ¿Quiénes podemos estar hablando? Protus mirabilis, que es una enfermedad que causa gastrointestinal y que causa formación de piedras que van a obstruir. Ya, Proteus. Salmonella, que es una bacteria que va a causar, gram negativa, que va a causar diarrea acuosa sobre todo. Shigella, bacteria también gram negativa, que va a causar diarrea, pero esta vez con sangre, es con sangre, y es inflamatoria, va a tener infiltrado linfocítico. Y E. coli. E. coli que también es asociada sobre todo con infecciones del tracto genitourinario. De hecho, E. coli es la primera causa de infecciones del tracto genitourinario. Ya. Entonces, ya hemos visto el overview de esto y ahora vamos a explicar dos cositas más. Primero me gustaría explicar una forma de que ustedes se puedan acordar de amoxicilina. La amoxicilina, ¿cómo se pueden acordar de amoxicilina, de sus indicaciones? Imagínense un soldado que tiene un agujero de bala en el estómago, ¿ya? Este agujero de bala está infestado por garrapatas, está tosiendo y está sangrando de su oreja, ¿ya? Es un toque random, pero sangrado de oreja pueden hacerlo con otitis media. Ya hemos visto por Streptococcus y por Haemophilus. Tosiendo, ¿por qué? Por neumonía. La neumonía también puede ser tratada también de neumococo, de Haemophilus. Tiene garrapatas. ¿Por qué garrapatas? Porque garrapatas es la forma de transmitir la enfermedad de Lyme, por la bacteria Borrelia. Estómago. ¿Por qué hablamos del estómago? Por el Helicobacter pylori. ¿Ya? Vale, en el estómago hablamos del Helicobacter pylori. ¿Ya? Y ahora, sobre ampicilina, ¿qué podemos hacer de ampicilina? ¿Cómo vamos a acordarnos? Son bastantes bacterias, pero vamos a acordarnos que hay un niño en el dentista, ya hay un niño en el dentista que tiene una máscara de gas, justo es la etapa de Navidad y le duele hacer el uno y el 2. ¿Cómo podemos acordarnos de esto? Que el niño en el dentista, niño, con la palabra niño nos tenemos que acordar de, de sobre todo de listeria. Ya, listeria monocitogena es una enfermedad que puede presentarse en mujeres embarazadas y es peligroso porque puede causar sepsis neonatal. Ya. Entonces, niño de listeria monocitogenes. Dentista, ¿por qué dentista? Porque Streptococcus viridans está muy relacionado con endocarditis y con caries. ¿Ya? Máscara de gas, ¿por qué? Por los anaerobios. Los anaerobios van a ser
A diferencia de la amoxi, ampicilina está más relacionada con anaerobios. Navidad porque también por listeria, había pensado, por ejemplo, en Sketch usan la mnemotecnia de listeria, lista de regalos de Santa Claus. Bueno, por ahí también puede sacar listeria y le va a ser el 1 y el 2. ¿Por qué? Porque está asociado con infecciones del tracto genitourinario y gastrointestinal. Y estas ya son las bacterias asociadas. ¿Ya? Dos consideraciones importantes. Primero, primero con estas bacterias, sobre todo cuando hablamos de Shigella, de Salmonella, de... Sobre todo esas dos, Shigella, Salmonella y otras bacterias que también van a causar diarrea, diferentes tipos de diarrea. La primera opción no es dar antibiótico. La primera opción es dar fluidos para evitar que se deshidrate. ¿Por qué? Porque si damos antibióticos, estos antibióticos van a matar a la bacteria, ¿no? Ya hemos visto, los beta-lactámicos son en general bactericidas. Y eso es justamente lo que no queremos, porque si matamos a la bacteria, las toxinas de la bacteria van a salir y esas toxinas pueden enfermar aún más al niño. Generalmente están asociadas con niños. Y entonces, por eso, con infecciones diarreicas, no es siempre la primera opción del antibiótico. La primera opción es dar fluidos, ¿ya? Y en segundo lugar, hemos visto que son sensibles a penicilina. ¿Cómo se corrige eso? Primero, a la ampicilina se le va a recetar sulbactam, ya, se le va a recetar en conjunto con sulbactam. Y a la amoxicilina con clavulanato, ¿ya? ¿Qué son estas? Este, mm, son inhibidores de aminopeniциlinasas, ¿ya? Las penicilinasas van a querer a destruir estas, perdón, son inhibidores de beta-lactamasas. Entonces, las beta-lactamasas van a querer destruir a estos beta-lactámicos. ¿Y qué lo van a impedir? Los inhibidores de beta-lactamasas. ¿Cómo se pueden acordar? Amoxicilina, munición, ¿no? Una munición, por ejemplo, imagínense una pistola de clavos. Entonces, una pistola de clavos, clavo, clavulinato, munición de pistola de clavos, amoxi, munición, bueno, por ahí lo pueden sacar. Y luego está sulbactam, ya, ampicilina se da con sulbactam. Yo me acuerdo un poquito porque la P, si la volteas en una B, bueno, ampicilina, sulbactam. Ya, ahora vamos con las antipseudomónicas. Las antipseudomónicas, en primer lugar, el mecanismo de acción ya lo hemos visto, es un beta-lactámico. Segundo punto, son sensibles a beta-lactamasas, o sea, también van a necesitar inhibidores de beta-lactamasas. ¿Ya? Y para esto hay dos tipos, piperalicina y ticarcilina. ¿Ya? Entonces, la piperalicina va a ser administrada en conjunto con tazobactam, que es otro inhibidor de beta-lactamasa, mientras que la ticarciclina es administrada de nuevo con clavulanato. ¿Ya? ¿Cuál es la principal indicación? Pseudomonas aeruginosa, o pseudomonas en general, ¿ya? Por eso es que sea, aunque pseudomónicas, no pseudomona. Y también otra indicación secundaria, menos importante, son aerobios. Y los efectos adversos son en general de las penicilinas, no hay nada adicional. En ambos se usa esta mnemotecnia para poder acordarse de los relacionados, o sea, de los fármacos y de los fármacos y de cuándo se usan. Y acá, si ustedes desean, pueden tomar esta de acá. Cada vez que hablan de pseudomonas aeruginosa, a mi mente viene la palabra pseudomona Mona Lisa, la pintura Mona Lisa. Imagínense la Mona Lisa fumando una pipa. ¿Por qué una pipa? Porque la Mona Lisa, la pseudomona, se trata con piperalicina. Ya fumando una pipa con una taza de café, tazo, bactam, taza, una pipa, taza de café mientras maneja, no tiene sentido porque no agarra el timón, pero ya más o menos entendida, en su carro. ¿Ya? ¿Por qué su carro? Porque otra forma de tratar pseudomona es ticarciclina. Carro en inglés, ¿no? Por ahí lo pueden sacar. Ok, ahora pasamos con los carbapenems. Ya. Con los carbapenems, ¿cuál es alguna palabra clave que nos puede servir para, para ubicar para tener un esquema mental de carbapenems en la cabeza? La primera palabra, las frases en generales son drogas de última línea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son eficientes, son de amplio espectro, pero sus efectos adversos son muy fuertes. Ya son muy fuertes y hay que tener cuidado con esos. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Es un beta-lactámico. Entonces ya sabemos todo a partir de eso. ¿Cuáles son los tipos? Meropenem, imipenem, ertapenem, doripenem. O sea, tiene sentido, es fácil de acordarse porque cuando ustedes ven en las claves una opción que termine en penem, ya saben que se trata de un carbapenem. Ya. Acá hay una consideración importante. ¿Ya? Meropenem mejor que imipenem. No es que literalmente sea un antibiótico mejor,
pero creo que es una forma fácil de acordarse de las reacciones adversas y de qué tan útil es el meropenem a comparación del imipenem. ¿Ya? ¿Por qué hablo sobre todo de esos dos? Porque creo que esos dos pueden ser los más testeados en un examen, por ejemplo. Tanto para los STEPS como en general por un examen de ciencias básicas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el meropenem, a diferencia del imipenem, no es degradado por dehidropeptidasa 1. ¿Ya? A ver, ¿qué es la dehidropeptidasa 1? La dehidropeptidasa 1 es una enzima que está en los túbulos de los riñones, cuya única función o función más importante es degradar imipenem. Es una enzima que nosotros tenemos que va a degradar un antídoto. Ya, entonces acuérdense, el imipenem va a ser degradada por la hidroperoxidasa 1. Pero no solamente eso, sino que el imipenem también tiene mayor riesgo de convulsiones, o sea, se degrada más rápido y tiene peores efectos adversos. Entonces, yo me acuerdo así que meropenem es mejor que imipenem, porque no es degradado por esto y tiene menor riesgo de convulsiones. ¿Ya? ¿Cómo el imipenem soluciona este problema? Al menos el de la hidroperoxidasa lo soluciona administrando cilastatina, que es una enzima que va a degradar dihidropeptidasa 1 para que el imipenem pueda funcionar. ¿Ya? Entonces, de nuevo, no es que literalmente el meropenem sea mejor que el imipenem, pero es una forma de acordarse de sus efectos adversos y de la relación con la dihidropeptidasa 1. Ya, ahora, ¿cuál es un punto fuerte de los carbapenems? Que tienen resistencia intrínseca a las beta-lactamasas, ¿ok? Resistencia intrínseca a las beta-lactamasas. Porque con carbapenems no estamos hablando de clavulanato, de o de otros inhibidores de beta-lactamasas. Entonces, acuérdense, carbapenems, por el hecho de que es droga de última línea, es resistente a las beta-lactamasas. Es una buena opción, es una opción sólida, confiable. ¿Ya? Pero, ¿cuáles son los efectos adversos? Puede tener diarrea, puede tener rash, puede tener otros efectos adversos de las penicilinas, pero el más importante es que es tóxico para el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque disminuye el umbral para las convulsiones, o sea, haciendo que un paciente que normalmente no tendría convulsiones, pueda tenerlas ahora porque disminuye el umbral, disminuye, es como que se hace más fácil que tenga convulsiones. Imagínense cómo sería esto para un paciente que ya sufre de convulsiones, ¿no? Quizá inclusive el carbapenem sería una contraindicación. Ya. ¿Cuándo se usan carbapenems? Los carbapenems, en general se dice que son de amplio espectro, ¿ya? El principal uso, piensen en carbapenems, piensen en el color rojo. ¿Por qué? Porque los carbapenems son muy útiles para infecciones sistémicas de gram negativos. ¿A qué me refiero con esto? Meningitis por gram negativos, sepsis por gram negativos, neumonía por gram negativos. Podemos hablar, por ejemplo, si no me equivoco, por ejemplo, podemos hablar de Streptococcus pneumoniae. Ya, el Streptococcus pneumoniae o neumococo puede causar neumonía, puede causar meningitis, ya puede causar meningitis, por la neumonía MOX, M puede causar meningitis, ya. Entonces, puede ser útil para Streptococcus pneumoniae y en general gram negativos que causen estas infecciones sistémicas. Otro punto importante es que si bien es un antibiótico de último recurso, no cubre MRSA, no cubre Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Segundo punto es que se puede usar con anaerobios, ¿ya? Se puede usar con anaerobios. Y otro punto interesante es que también se puede usar con pseudomonas, ya con pseudomonas aeruginosa. Pero los antipseudomónicos no son los únicos, también se puede usar carbapenems y después veremos, también se puede usar monobactams, perdón, monobactams. Ya, ¿cómo se pueden acordar de esto? Imagínense en la Mona Lisa, ¿no? Por el hecho de que también es contra pseudomonas, vestida de rojo. ¿Por qué rojo? Porque es infección sistémica de gram negativos, con una máscara de gas manejando un carro. Esta vez el carro va a ser con referencia a carbapenems y una máscara de gas manejando, una máscara de gas por los anaerobios. Ahora vamos con los monobactams, que en general son bastante parecidos a los carbapenems, con una pequeña distinción. Desde el mecanismo de acción ya sabemos el lactámico. ¿Cuáles son los tipos? El principal tipo es el Astreonam. ¿Y cuál es la reacción adversa? Diarrea, pero es una reacción rara, o sea, no es tan frecuente la reacción adversa en monobactams. ¿Cuáles son las indicaciones? De nuevo, gram negativos, ¿no? Recordemos que las pseudomonas son gram negativos, entran en esta clasificación, y de nuevo, infecciones sistémicas de gram negativos, neumonía, sepsis. Un punto importante, bueno, hay dos puntos importantes que lo diferencian de carbapenems. Primero, en pacientes alérgicos en penicilinas, los monobactams son una opción ideal, ya son una opción ideal. Y segundo, en pacientes con insuficiencia renal,
es una alternativa a los aminoglucósidos, porque los aminoglucósidos pueden llegar a dañar el riñón. Entonces, si ya no puedes administrar aminoglucósidos porque tu paciente tiene insuficiencia renal, puede llegar a administrar monobactams, ¿ya? ¿Y cómo podemos más o menos acordarnos de esto con una sola frase? Imagínense un mono de color rojo, todo rojo y alérgico, ¿ya? Mono por monobactam, rojo por infecciones sistémicas y alérgico. ¿Por qué alérgico? Porque se usa sobre todo para alergias a las penicilinas. No sobre todo, pero es una indicación importante. Ya, y usted ya puede buscar la forma de meterle pseudomonas ahí, o sea, en la mnemotecnia. Pero acuérdense también que monobactams o sea, se compara bastante con los carbapenems. Entonces, acuérdense de una vez que monobactam, carbapenem, los dos pueden servir para pseudomonavinos. Ahora vamos con los cefalosporinas, que es la clase quizá más pesada y es la última clase que vamos a revisar en esta clase. ¿Cuáles son las características especiales? Que al igual que los carbapenems, son resistentes a beta-lactamasas, ya porque las cefalosporinas de nuevo no se administran con tazobactam, no se administran con carbohidrato. ¿Cuáles son algunos efectos adversos? Ya, acá ya es también un poquito curioso ya. Acuérdense que las cefalosporinas son varias, son cinco generaciones de cefalosporinas. Entonces acuérdense, si son cinco generaciones, imagínense que los efectos adversos también son varios. No son cinco, son cuatro, pero para que se acuerden que también hay varios. Primero puede causar anemia hemolítica autoinmune, ya de nuevo con COMS positivo, porque es autoinmune, lo vamos a decir nosotros con nuestros propios anticuerpos. Puede generar deficiencia de vitamina K. ¿Para qué se usa la vitamina K? La vitamina K es una vitamina que se usa para formar factores de coagulación, los factores de coagulación 2, 7, 9, 10 y también proteína C y proteína S. O sea, es una vitamina ideal para el correcto funcionamiento de la hemostasia. No solamente para el prosangrado, o sea, para sangrar, sino también para las proteínas que inhiben los coágulos, no solamente para formar coágulos, sino también para proteínas que se encargan de inhibir los coágulos, como son las proteínas C y la proteína S. Entonces, si hay deficiencia de vitamina K, va a haber problema de sangrado. ¿Ok? Acuérdense de eso. Segundo lugar, va a formar la reacción parecida a disulfiram. ¿Qué es el disulfiram? Es una droga que se encarga de aumentar los efectos del alcohol. ¿Cómo lo hace? El metabolito principal es el acetaldehído. Entonces el disulfiram va a ocasionar que haya un cúmulo de acetaldehído y esto es lo que va a ocasionar los signos de la resaca. ¿Ok? Cuando hay mayor cantidad de acetaldehído, la resaca va a estar más acentuada. Entonces, acuérdense que los cefalosporinas pueden causar una reacción parecida al disulfiram. ¿Ya? Y un último punto, acuérdense también que les mencioné en algún momento al inicio en general las penicilinas se excretan por riñón. Entonces, las cefalosporinas se excretan por riñón y pueden aumentar la toxicidad de aminoglucósidos, que también están relacionados con el riñón. ¿Ya? Una cosa que quisiera recordar es que, por ejemplo, si hay una bacteria que es resistente a las beta-lactamases, que es resistente, perdón, a las cefalosporinas, o resistente a los carbapenems, quiere decir que em, quiere decir que su mecanismo de resistencia no es la beta-lactamasa, porque las cefalosporinas y los carbapenems destruyen a las beta-lactamasas. ¿Ok? Acá me quedé. No es si es resistente a beta-lactamasas, es si es resistente a antibióticos resistentes a beta-lactamasas, entonces la posible resistencia está en los PDP. O sea, si es resistente a carbapenem o cefaloforinas, que no tienen problemas con las beta-lactamasas, entonces el problema no es beta-lactamasas. El problema lo más probable es que sea PDP alterado. ¿Ya? PDP alterado. Posiblemente también, en este caso, podemos estar hablando de un MRCA. ¿Ya? Entonces ahora vamos con las indicaciones de cefalosporinas, que es lo último. Hay 5 generaciones. Ya hay 5 generaciones. eh, Se dice que mientras más avancen las generaciones, dejan de ser más específicas para gram positivos y empiezan a ser cada vez más específicas para gram negativos, pero es una regla que no siempre se cumple. Acá lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, primera generación es la generación de la cefalexina y la cefasolina. ¿Ya?
¿Cómo más o menos se pueden acordar de estos nombres así súper locos? Imagínense una mesa, imagínense una mesa en donde hay 5 comandantes. Ya hay 5 comandantes. En el primer comandante es un comandante que usa antifaz y que es musculoso y le gusta como que flexear sus brazos, ¿ya? ¿Me acuerdas así? Entonces es un comandante musculoso, le gusta flexear, si flex, o sea, flexea, hace flexing y le gusta usar antifaz, cefazolín, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Gram positivos, sobre todo gram positivos, ¿ah? Casi nada de gram negativos. Solamente hay una indicación para gram negativos, ahí te lo vamos a ver. De gram positivos, ¿quiénes se usa? Se usa sobre todo para tratar a Staphylococcus aureus, Staphylococcus pyogenes, que ya hemos visto que Staph aureus este, puede ser tratado con penicilinas, ¿no? Por ejemplo, NAF para Staph, pueden ser nafcilina, oxaciclina y Streptococcus pneumoniae puede ser causado con neumonía, pero otro punto importantísimo, acuérdense, es que Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, ambos pueden estar relacionados con celulitis, con abscesos en la piel, con elipselas en la piel, acuérdense de eso ya. Entonces, si ven un paciente con abscesos en la piel, se le hace un cultivo y, por ejemplo, sale en el caso de Staphylococcus un paciente gram positivo con grasa positiva, ya, estamos hablando de un Staphylococcus o de un Staphylococcus que está causando el absceso. Pues, ¿qué se hace ahí? O cuando se diagnostica, por ejemplo, que es Streptococcus pyogenes, ¿qué se hace ahí? Se le da una de las opciones es cefalosporina de primera generación, ¿ya? Con abscesos en piel, causados específicamente por Staph y Strep, ¿ya? ¿Cuál es la excepción? ¿Cuándo no se usa para gram positivos? PEC. Esa es la mnemotecnia. PEC. ¿Ya? PEC. Acuérdense, imagínense, por ejemplo, un vaso de limonada que parece orina, pero en verdad es limonada, y tienes que quitar las palabras PEC. ¿Por qué? Porque cefalexina y cefazolina también se pueden usar para infecciones del tracto genitourinario, ¿ya? Sobre todo con 4 bacterias. Proteus, así que Proteus está relacionada también con piedras, con formación de piedritas que pueden obstruir el tracto urinario. E. coli, que es la principal causa de infecciones urinarias. Klebsiella, que puede causar infecciones urinarias, pero sobre todo en ambientes intrahospitalarios. También puede causar neumonía, pero sobre todo infecciones nosocomiales. Y sobre todo esas. Proteus, E. coli, E. coli y Klebsiella. Ya, eso sobre todo. Y finalmente también se puede usar para profilaxis quirúrgica, pero sobre todo hablando de gram positivos. Ya, luego tenemos el segundo grupo que es cefaclor, cefuroxima, cefotetán, cefoxitina. Ya, ¿cómo se pueden acordar de estos nombres así todos locos? Yo sobre todo me acuerdo que, imagino que el segundo comandante es muy furioso, se irrita fácil, entonces es furioso, cefuroxima, es furioso, y está a la vez cargando una tacita de té. Esta tacita de té es té, ¿no? Cefotetán, té viene de la tacita de té, ¿ya? Entonces más o menos me acuerdo por eso. Entonces, ya hemos visto que va a tener, sobre todo, o sea, mientras más van avanzando las generaciones, una regla es que cada vez la cobertura de gram positivos disminuye. Entonces, imagínense eso. Cobertura de gram positivos ya la tiene de las primeras generaciones, pero se agrega otra excepción de los gram negativos. ¿Cuál es? Esta vez es genes. Ya, entonces, segunda generación, misma cobertura de gram positivos, PEC, y también se le añade genes. ¿Qué es GENS? Es la mnemotecnia para las nuevas bacterias que van a poder ser tratadas por cefalosporina de segunda generación. Ya, imagínense que este comandante todo furioso que está tomando su té tiene una gallina en sus piernas, se acarician a su gallina. Ya, gallina en inglés es hens. ¿Qué significa hens? Hemophilus influenza, Neisseria, Serratia y Enterobacter. ¿Ya? Hemophilus influenza, Enterobacter, Serratia y Neisseria. Me parece que ya habíamos mencionado estas bacterias.
Pero con Serratia también mencionar que también puede causar infecciones en el tracto genitourinario y al igual que Klebsiella, Serratia y Klebsiella están asociadas con ambiente hospitalario, ambiente nosocomial y también por ende resistencia a varios fármacos. Luego tenemos la ceftriaxona y ceftazidima, ya que son los de tercera generación. Si quizá todo el mundo se acuerda, ceftriaxona, este, de que es el más importante de tercera generación, ¿ya? Imagínense ceftriaxona, eh, o sea, como se repite tanto, creo que no es necesario agregar una mnemotécnica acá, ¿ya? ¿Qué es importante? Primero, ven que poco a poco los gram positivos, la cobertura de gram positivos se va perdiendo, ahora sobre todo hablamos de gram negativos. Y es lo importantísimo de los ceftriaxona o de cefalosporina de tercera generación, penetra el sistema nervioso central. Muy importante, porque esto no es algo que todas las penicilinas pueden decir. Penetra el sistema nervioso central y por ende puede tratar meningitis, sobre todo de gram negativos. Puede tratar de nuevo a Haemophilus influenza, al igual que lo de segunda generación. Puede tratar neumonía, pero ojo, puede tratar neumonía tanto adquirida en la comunidad como adquirida en el hospital. ¿Ya? Es muy bueno tratar neumonía. Puede tratar también Streptococcus viridans, acuérdense, viridans, que está relacionado con caries y con endocarditis. Puede tratar gonorrea. Acuérdense que en Neisseria meningitidis se puede tratar con... A ver, Neisseria meningitidis se puede tratar con penicilina, ya con penicilina natural. Pero también se puede tratar con ceftriaxona y gonorrea, Neisseria gonorrea, también se puede tratar con ceftriaxona. Ya, acuérdense de eso. Entonces, penicilina solamente sirve para Neisseria eh, meningitis, pero ceftriaxona sirve para meningitis y para gonorrea, ya para los dos. Y el otro punto es que puede tratar enfermedad de Lyme, ya puede tratar enfermedad de Lyme causada por Borrelia, por las garrapatas. Una presentación clínica bien curiosa, tiene 3 etapas. Y puedes ver de todo, puedes ver inflamación de las articulaciones, puedes ver endocarditis, puedes ver encefalopatía. Es bien curioso. Búsquenlo quizá para que se puedan acordar un poco de eso. ¿Ya? Y en cuarto lugar tenemos a la cefepima, o cefepime. ¿Ya? ¿Cómo se pueden acordar? Yo me acuerdo de Cefepime, me acuerdo de Cefepime, Optimus Prime, me acuerdo de Transformers de la película. Ahí me acuerdo del coronel. Imagínate que el cuarto comandante es Optimus Prime. ¿Ya? Dos consideraciones. Primero, al igual que lo de tercera generación, puede penetrar el sistema nervioso central, puede causar meningitis, y adicionalmente, tanto el 4 como el 3 van a hacer tratamiento posible para pseudomonas. ¿Ya? Ven que hay un montón de drogas que pueden tratar pseudomonas. ¿Se acuerdan? 3 y 4 tratan pseudomonas. ¿Ya? Cefepime, Optimus Prime. ¿Ya? No sé, imagínate que Optimus Prime se coge la cabeza y ya, y se acuerdan que puede penetrar el sistema nervioso central y puede tratar meningitis. Y luego tenemos la última general, ya, la general 5, ya, la general 5 que se llama la general Tara, ya. ¿Por qué digo esto? Porque así se puede hablar del nombre, Ceftarolina, Tara, general Tara, Ceftarolina, ya. ¿Cuál es su única indicación o su indicación más importante? MRCA. Vean que hasta ahora es el único de todos los que he mencionado de betractámicos que puede tratar MRCA. Y es un gran positivo, ¿ya? Trata MRCA. Entonces, recapitulamos súper rápido. Primero es un coronel que es que está bien, que tiene un antifaz y que está bien musculoso y le gusta flexear. Entonces, le gusta flexear cefalexina, antifaz, cefasolina. En segundo lugar, tenemos un coronel furioso, cefuroxima, que le gusta tomar té, cefotetán. Pero al mismo tiempo, tiene una gallina, ya tiene una gallina en sus pies, gens, ya tiene la mnemotecnia. El primer coronel está tomando como que una limonada de color muy amarillo, y en esa limonada está escrita la palabra PEC. Luego está ceftriaxona, ceftazidina. Estas son las indicaciones más grandes, o sea, la lista de indicaciones más grandes de todas las cefaloporinas. Optimus Prime, que se coge la cabeza, meningitis, sistema nervioso central. Ceftarolina, la general Tara, que es la más sencilla de todas, pero a la vez es la más eficiente, porque trata lo que nadie puede tratar, el MRCA. Ya, y acuérdense, el 3 y el 4 tratan pseudomonovinos. Ya, ahora vamos con las preguntas. Como es un video, invito a que lo pausen, que lo resuelvan, y ahora yo voy a explicar la respuesta.
Se observa una bacteria gram positiva en una placa Petri, gram positiva. Tras añadir un antibiótico, se ven macroscópicamente que se hinchan y se lisan. Las bacterias se van a hinchar y se van a romper. ¿Qué antibiótico probablemente se usó? Probablemente se usó una cefalosporina. ¿Por qué? Porque la cefalosporina es un beta-lactámico. Si es un beta-lactámico, se va a unir el APP y no va a dejar que se forme la pared celular. Y acuérdense, ¿cuál es la función de la pared celular? Previene o regula adecuadamente el pasaje de agua y de electrolitos. Entonces, si esa pared se irrumpe, se rompe, se va a hinchar, va a entrar demasiada agua, va a perder, va a perder integridad y se va a romper. Ya, macrólidos, tetraciclinas, propinolonas, todas ellas, si no me equivoco, eh, sí, me parece que todas ellas están relacionadas con síntesis con disfunción ribosómica. Ya, y disfunción ribosómica de una bacteria no va a provocar que se hinche y se lise. Eso sí lo provoca los cefalosporinas. ¿Ya? De nuevo, ¿por qué? Porque es un beta-lactámico. El beta-lactámico afecta a pared. Y si se afecta a pared, la bacteria se hincha y se lisa porque pierde regulación osmótica. Segundo caso clínico. Ya. Les invito a que lo pausen y lo voy a leer y lo voy a resolver. Mujer de 50 años con historial de infecciones en el tracto urinario, viendo urgencias por dolor en el flanco izquierdo y fiebre. ¿Ya? Temperatura de 39 grados, tiene fiebre alta, un poquito alta, presenta dolor y aumento de frecuencia al orinar. ¿Ya? Examen físico muestra dolor en ángulo costovertebral izquierdo a la percusión. Ver foto, el doctor está que justo va al ángulo costovertebral izquierdo y le hace así. Y el paciente dice, me duele. El cultivo es una bacteria gram positiva que crece en presencia de bilis y en medio 6,5% de cloruro de sodio. ¿Con qué beta-lactámico podría tratar a la paciente? Primero me gustaría mencionar que muy probablemente si tú que estás viendo este video estás viendo antibióticos, quizás ya has visto microbiología antes. Entonces me tomé la libertad de hacer preguntas que incluyen microbiología y que después también incluyen farmacología. Entonces, sin saber esto último, o sea, vemos una paciente de 50 años, ya, tiene fiebre, dolor en flanco, dolor al orinar, frecuencia al orinar, aumento de la frecuencia al orinar, y dolor en ángulo costovertebral. Esto está indicando pielonefritis, que lo más probable es que esté indicando una infección en las vías urinarias altas, ¿ya? ¿Por qué no en las bajas? Porque en las bajas solamente se asocia síntomas solamente relacionados con la orina. Dolor al orinar, aumento de la frecuencia del orinar, cosas por el estilo. Pero en pielonefritis o infecciones urinarias altas se asocian más síntomas. Dolor en la espalda, como estamos viendo acá en el ángulo posterior izquierdo, fiebre, son síntomas más sistémicos. Y antes por eso podemos pensar en pielonefritis. Pero pielonefritis lo pueden causar mil y un bacterias, ¿no? Entonces acá nos dice algo muy importante. Una bacteria gram positiva que crece en presencia de bilis y medio 6,5% de cloruro de sodio. Ya, estas son las partes ya full memoria de microbiología. Si hay una bacteria que es gram positiva, crece en bilis y 6,5% de cloruro de sodio, entonces hablamos de Enterococcus. Puede ser fecalis o ficin. Ya, ya sabemos de qué se trata, es Enterococcus. ¿Qué beta-lactámico podría ser para tratar a la paciente? ¿Qué beta-lactámico puede ser para tratar Enterococcus? Una pista, estamos entre amoxi y ampi, ¿ya? Entre los dos, ampi. Acuérdense que ampicilina era el amplificador, ya era el amplificador y que, bueno, pues, se usa para tratar enterococos, ¿ya? Cefalorina de quinta generación se usa para tratar MRSA, piperacillina se usa para tratar, eh, es una anticedomónica, amoxicilina se usa para tratar un montón de patologías, pero no necesariamente, no se asocia tanto con Enterococcus. Y oxacilina se usa para tratar Staphylococcus aureus, ¿ya? El que no es MRSA. Luego tenemos el segundo caso clínico. Ya de nuevo, pausen el video, resuélvenlo y continuamos. Mujer de 64 años con diabetes mellitus tipo 2 viene a su doctor por inflamación eritematosa y dolorosa en su pantorrilla izquierda. La examinación muestra un aumento de volumen y una masa movible. El cultivo del absceso muestra una bacteria gram positiva, coagulasa positiva, resistente a oxacilina. ¿Qué otro antibiótico tampoco se podría administrar debido a la resistencia observada? Vamos por partes. Hay una mujer con diabetes mellitus tipo 2. La diabetes de por sí va a hacer que las infecciones sean más propensas y sean un poco más severas. Tiene inflamación eritematosa, dolorosa en su pantorrilla izquierda, aumento de volumen, más movible, es como la rodilla izquierda está inflamada, ¿no? Y
No hemos puesto si hay fobia o no hay fobia para saber si se trata de un edema, pero eh, entendemos que no se trata de un edema porque es muy localizado, no es bilateral y es solamente una pierna. Entonces, es un absceso, tiene pus, probablemente estamos hablando de celulitis. Ya, el cultivo muestra una bacteria gram positiva, coagulasa positiva. Esta palabra es la estrella de la pregunta. Coagulasa positiva, gram positiva, entonces estamos hablando de Staphylococcus aureus. Ya, pero ojo, acuérdense que para Staphylococcus aureus podemos usar las resistentes a los betalactámicos resistentes a betalactamasas. ¿En qué pensamos? En NAF para Staph y en oxacilina. Acuérdense que el Staphylococcus aureus es doxeado. NAF para Staph y oxacilina. ¿Ya? Pero ojo, el cultivo del absceso, perdón, dice que otro antibiótico tampoco se puede administrar debido a la resistencia. Es resistente a oxacilina. Ya, o sea, me están preguntando qué antibiótico tiene un mecanismo de acción parecido a la oxacilina, o sea, que sea resistente a las beta-lactamasas, pero que igual no puede ser usado porque por algún motivo hay resistencia. Ya. Entonces, primero, si es resistente a la oxacilina, muy probablemente estemos hablando de un MRCA, de un Staphylococcus aureus resistente a meticilina. ¿Por qué? Porque el MRCA tiene el target alterado, tiene el PBP alterado. Ya, ese es el mecanismo de resistencia. Ya, para que se, si le preguntan, ¿por qué no funciona el antibiótico? Porque tiene el target alterado. Ya. Pero acuérdense también que las cefalosporinas de primera generación, ya respondiendo a la pregunta, de primera generación, cefalexina, cefacilina, el de antifaz, son antibióticos que también se pueden usar para Streptococcus piógenes, celulitis por Streptococcus piógenes y celulitis por Staph aureus. ¿Cuál es el tema? Que cefalosporinas de primera generación también son resistentes a beta-lactamasas, al igual que oxacilina. Pero el tema es que, o sea, tienen el mismo mecanismo de acción. Ya, eso es lo que está preguntando en la pregunta. ¿Qué antibiótico tiene el mismo mecanismo de acción, la misma resistencia que la oxacilina, la cefalosporina de la primera generación? Ya. La amoxicilina no se usa para tratar infecciones por Staphylococcus aureus. Tiene otras indicaciones, ¿no? Enfermedad de Lyme, otitis media, neumonía, pero no tanto por Staph aureus. Ampicilina tampoco se está usando para Staph aureus, más que todo va para anaerobios, enterococcus, en general, ¿no? Cefalosporinas, bueno, acá no puse, pero tampoco puede ser la opción porque, por ejemplo, si hablamos de la tercera generación, no estamos hablando entonces de cefalosporinas que traten Staphylococcus aureus, y daptomicina es un otro antibiótico que tiene otro mecanismo de acción que era más que todo un distractor. Y entonces estamos hablando sobre todo de cefalosporinas de primera generación, porque son resistentes a las beta-lactamasas al igual que la oxacilina. Ok, esta es la bibliografía que yo principalmente he usado. He usado los dos artículos de ambos, sobre todo de bacterias y de antibióticos. He usado bastante los videos de Sketchy, creo que son bastante útiles para retener información porque haces mucha memoria, ¿no? Sobre todo las preguntas. Yo en verdad les animaría a que traten de dividir su estudio si de verdad quieren aprender antibióticos, traten de dividirlo en varios días porque comerse todo esto de una sola pasada es bastante pesado, sobre todo para interiorizar los conocimientos. Y he usado, para hacer las preguntas, me ayudé bastante de las preguntas del banco de preguntas de ambos. Cambié algunos datos, cambié lo que se buscaba, cambié las claves para que para que se puedan ajustar un poco más a la clase. ¿Okay? La expresión las preguntas vino bastante de ambos. ¿Okay? Finalmente, eh, les pido por favor que llenen la encuesta. Sirve bastante para los tutores de la SEC saber qué tal estamos rindiendo, qué tal estamos explicando. Bueno, pueden copiar el link del form, pero también pueden escanearlo con el celular, que me parece bastante más sencillo. Y bueno, quisiera terminar la clase aquí. Muchas gracias por el tiempo prestado.